Vamos a hablar en esta sesión de la notación científica. En ciencia a veces aparecen cantidades muy grandes, como por ejemplo en química, en astronomía. En química cuando vemos el número de partículas, en astronomía aparecen distancias muy grandes o masas muy grandes, y otras veces en la ciencia aparecen números muy pequeños, como por ejemplo cuando estamos hablando del tamaño de algo muy pequeño, como un átomo, ¿vale? o de cualquier cosa pequeña, como por ejemplo la célula, etc. Entonces, estas cantidades son difíciles de manejar tal y como están escritas aquí. Son números muy largos, que para escribirlos son muy largos, y si tenemos que hacer cálculos con ellos, son complicados. Entonces, para facilitar eso está la notación científica, que consiste en poner, de todas estas cifras, ponemos la primera cifra significativa. La primera cifra significativa es la que no es 0. Entonces, aquí, por ejemplo, en el de abajo, vemos que la primera cifra significativa, la que no es 0, es 2. En el caso de arriba es 3. Entonces, la notación científica pone primero la primera cifra significativa y después siempre una coma. Solo pone una cifra. En el caso de abajo es 2 y una coma. Esta es la primera cifra significativa, la primera que no es 0. Arriba, como si esto tuviera 0 aquí a la izquierda, que no lo tiene, pero la primera es la que aparece. En los números grandes, la primera es la que aparece. Después de la coma que ponemos, las siguientes cifras, pero en forma de decimal, porque como una coma, pues sería 7, 8, 7. Y ahora la cuestión es, ¿cuántas ponemos? Bueno, si disponemos de muchas, como en este caso, podemos poner la que el científico considere. Si considera que con 4 es suficiente, pues con 4 y ahí corta el número o lo redondea. Si necesita más, pues coge más y los tiene, pues coge más decimales. Es decir, que esto dependerá del criterio del científico que está manejando este número. En el caso de abajo voy a coger las dos siguientes que tengo. ¿Vale? Entonces, primera cifra significativa, una coma, y las siguientes cifras del número aparecen ya como decimales. Siguiente. Ahora viene una potencia de 10 por una potencia de 10. Bueno, ¿qué potencia? ¿Qué ponemos de exponente? ¿Qué ponemos aquí arriba? Vamos a ver. Fijaros dónde está la coma. La coma está entre el 3 y el 7. ¿Dónde estaba la coma al principio? La coma al principio estaba aquí. Acordaros que estas cifras son las unidades. Después de las unidades viene la coma, ¿vale? Como no había decimales no pusimos la coma, pero la coma realmente está aquí, aunque no la veamos, está aquí. Si la coma se ha ido a colocar entre el 3 y el 7, ¿cuántos saltos ha dado? Vamos a verlo. Estaba aquí y ha venido entre el 3 y el 7. Entonces yo cuento aquí que ha dado 3, 6, 9, 10 y 11 saltos. Como es un número grande, pondré 10 elevado a 11. Fijaros, cuando el número es grande, el exponente de la potencia de 10 es grande, es positivo. Cuando el número es pequeño, como aquí, vamos a ver que es negativo. Entonces, 10 elevado a 11 me está diciendo a mí que este número es muy grande. Solo con ver esto, no me hace falta ver el resto de los números, ya sé que se trata de un número que tiene por lo menos 11 cifras, en este caso con el 3, 12 cifras. ¿Vale? Estoy viendo que es un número que tiene 12 cifras, un número muy grande. Entonces, 10 elevado a 11 porque la coma ha dado 11 saltos a la izquierda. Vamos con el siguiente. Aquí la coma estaba aquí y ha venido a parar entre el 2 y el 9. Entre el 2 y el 9. Es decir, el recorrido que ha hecho se ha colocado entre el 2 y el 9. Ahora ha dado saltos 3, 6, 9 y 10. Se ha metido aquí dentro 10 saltos a la derecha. Se trata de un número pequeño. Como ha dado 10 saltos, a la derecha es un número pequeño, le pongo exponente
negativo. 10 elevado a menos 10. Yo viendo esto, ya sé que es un número, ¿vale?, que tiene por lo menos, esto que estamos diciendo aquí, 9 ceros y que luego viene la primera cifra. En la décima posición viene el 2. Es decir, es un número pequeño. Entonces pongo exponente negativo. Número grande, exponente positivo. ¿Vale? Número pequeño, exponente negativo. Y de esta manera es más fácil trabajar con estos números expresados de esta manera, ¿vale?, y expresados de esta manera, que trabajar con estos números tan grandes que aquí, tan largos. Y de ahí la utilidad de la notación científica. O sea que es doble. Una, es más cómodo trabajar así. Y dos, nada más que viendo la potencia de 10, o mejor su exponente, nada más que mirando el exponente, si se trata de un número grande o en este caso muy pequeño. Si en vez de 10 elevado a 11 es 10 elevado a 3, bueno, pues ya sé que es grande, pero no tan grande, es del orden de los miles. Si en vez de 10 elevado a menos 10 es 10 elevado a menos 2, pues ya sé que es del orden de las centésimas. ¿Vale? Décimas, centésimas. Es pequeño, pero no tan pequeño. Sí, mirando el exponente, el científico sabe si es un número muy grande o muy pequeño. ¿Vale? Solo con eso. Entonces, vamos a hacer algún ejercicio con notación científica. Por ejemplo, este ejercicio, escribe en notación científica. Bueno, tenemos que pasar estos números a notación científica. Esto es un número grande. Luego la potencia de 10 que voy a poner es 10 elevado a un número positivo. Este es pequeño, va a ser 10 elevado a un número negativo. Este es grande, 10 elevado a un número positivo. Este es pequeño, 10 elevado a un número negativo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a escribirlo. Primera cifra significativa. En los números grandes es la primera cifra que aparece, 3. Después una coma hemos dicho. Y a continuación, algunos de estas cifras las ponemos como decimales. 4, 9, 7, por ejemplo, yo podría cortar aquí. Con esto es suficiente. Si quiero más exactitud en mis cálculos, pues sigo añadiendo más decimales. Por, ahora viene la potencia de 10. Elevado a. Tengo que ver los saltos que ha dado la coma. Acordaros, la coma estaba aquí, estaba la coma. Y ha venido entre el 3 y el 4. Eso significa que ha saltado desde aquí hasta aquí. Entonces ha dado 3, 6, 9, 10. 10 saltos. 10 elevado a 10. Un número muy grande. Pero no tan grande como si aquí pusiera 10 elevado a 27. Si aquí pusiera 10 elevado a 27, pues entonces veríamos que es mucho más grande ese número que este. Ya está terminado. Siguiente número. Primera cifra significativa, la que no es 0, el 3. En los números pequeños es la que no es 0. Coma, siempre una coma después. El 2. Y ahora viene una potencia de 10. Como ya no tenemos más decimales, más cifras, pues he puesto solo el 2. Potencia de 10. La coma estaba aquí y se ha movido desde aquí hasta quedarse entre el 3 y el 2. ¿Cuántos saltos ha dado? 3, 6, 9 y 1, 10. Como ha dado saltos a la derecha, el exponente es negativo. Y además, como yo sé que es un número pequeño, le tengo que poner exponente negativo, porque es un número pequeño. 10 elevado a menos 10. Siguiente número. Primera cifra que pongo, el 7. La primera cifra del número. Siempre después viene la coma. Y luego viene a algunas de las cifras. Por ejemplo, 7,43 voy a poner. Por 10 elevado a... Vamos a ver la coma, cuántos lugares ha... Acordaros, la coma estaba aquí, aunque no se viera. ¿Y cuántos lugares ha saltado? Pues se ha puesto entre el 7 y el 4. Ha saltado 3 y 2, 5 lugares. ¿Vale?
5 positivo, porque es un número grande. Este de aquí abajo, como es chico, va a tener un número negativo. Vamos a ver. Primera cifra significativa, el 2. Sí, la coma y siguientes decimales. Potencia de 10. Vamos a ver qué exponente tiene. La coma estaba aquí y ha saltado. 1, 2, 3, 4 y 5. Se ha venido entre el 2 y el 9. 5 lugares. Como un número chico, menos 5. 2,93 por 10 elevado a menos 5. Siguiente. Primera cifra, 4. La coma. Siguientes cifras las ponemos de decimales. Las que el científico necesite. ¿Cuántas pongo? Las que el científico quiera. Si con esto le basta, bien. ¿Que quiere más exactitud en sus cálculos? Pone más. Por 10 elevado a. Como el número es grande, el exponente que ponga aquí va a ser positivo. Vamos a ver. La coma está entre el 4 y el 9 y estaba antes aquí. Ha saltado 3, 6 y 1, 7. 7 lugares. Positivo 7. Por último, número pequeño. El exponente del 10 va a ser negativo. Primera cifra significativa, 3. La coma. Siguientes cifras decimales. Potencia de 10. La coma está aquí y ha saltado 3 lugares. Luego 10 elevado a menos 3. Como es número pequeño, exponente negativo, porque es un número pequeño. Entonces, cuando yo veo, el científico ve, compara este número y este número, nada más que viendo 10 elevado a menos 10 y 10 elevado a menos 3, solo con ver eso ya sabe que uno es mucho más pequeño, este es mucho más pequeño que este. ¿Vale? Se llama, como de 3 a 10 van 7, se dice que es 7 órdenes de magnitud más chico este que este. ¿Vale? Entonces, eso es la función de la notación científica, ver cómo de chico y grande es un número, además de ser más cómodo. Siguiente, lo hacemos al revés. Ahora, escribe en notación decimal. Nos dan un número en notación científica y nosotros lo ponemos en notación decimal. La decimal es la normal, la que nos han dado en el ejercicio anterior. Todos estos números que nos daban eran notación decimal, ¿vale? Que es la normal, pues 0,000 o 743.000, etc. Esa es la notación normal, es la decimal. Vamos con el primer número. Este número va a ser grande, 10 elevado a 5. Significa que tengo que mover la coma 5 lugares a la derecha. Y lo tengo que escribir grande. Entonces relleno con ceros. Como no tengo más cifras, relleno con ceros. 0, 0, 0. Fijaros, voy a poner los puntos de miles. Hay un punto de 1000. Fijaros que en este caso se trata de que la coma estaba aquí y entre el 3 y el 4 y se ha ido aquí al final. Acordaos que aquí está la coma. Aunque no la escribamos, está ahí. Se ha ido 5. Entonces tengo que llevar la coma a la derecha 5 lugares y hacer un número grande. 342.000. Siguiente, 10 elevado a menos 2 significa un número pequeño. Luego la coma va a ir, en este caso, a la izquierda para hacerlo pequeño. A la izquierda. Tenemos que hacer un número pequeño. Pues sería 0,0785. La coma estaba aquí. Estaba aquí.
y yo le he puesto en su sitio, ¿vale? Hemos dado 2 lugares, ha saltado 2 lugares y se ha venido ahí a su sitio, ¿vale? El 7 se ha venido a las centésimas, un número pequeño. Vamos con el siguiente. 10 elevado a 10 significa que la coma se tiene que mover hacia la derecha para hacer un número grande. Este 9,1 se tiene que convertir en un número gigantesco. Para que se convierta en un número gigantesco tiene que ir a la derecha 10 lugares. Pues entonces ponemos 9, 1, 3, 7. Con eso he movido la coma ya 3 lugares. Hasta 10 relleno con un 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pongo los puntos de miles. Punto. 91.000 millones. ¿Vale? 91.000 millones. Os recuerdo que el punto de miles en la calculadora viene normalmente como una coma. Y la coma decimal, como esta, en la calculadora viene como un punto, no lo confundáis. ¿Vale? Normalmente está al revés porque así se hace en el mundo americano y en el mundo inglés. Bien, vamos con este de aquí. Un número 10 elevado a menos 9 es un número muy pequeño. Esa coma, por tanto, tiene que ir a la izquierda para hacer un número muy pequeño. ¿Cuántos lugares? 9. Vamos a ver, 9 lugares. Pues entonces irá, tendré que poner 8 ceros. 3, 6, 7, 8. Y ahora viene el 6, 4, 9. Si contáis desde aquí hasta aquí, tiene que haber 3, 6, 9 lugares. ¿Vale? Hay 9 lugares. Un número muy pequeño. Vamos con el siguiente. Elevado a 3 significa, bueno, un número un poco grande, del orden de los miles. La coma tiene que ir, por tanto, a hacerse grande, tiene que ir a la derecha. El número, 3 lugares. Luego parece que el número es este de aquí. 3 lugares se ha ido. Acordaros que la coma no se ve, pero está aquí. Y aquí un punto de miles. 5.261 es ese número. Y por último, 10 elevado a menos 6 significa un número muy pequeño. La coma, por tanto, a la izquierda para hacerlo pequeño. Y el 1 aparece en la sexta posición decimal. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta posición aparece el 1. Fijaros que en este caso, de aquí a aquí, hay 6 lugares que se ha movido la coma. ¿Vale? Y este sería el número pequeño. Un número muy pequeño. Vale. Siguiente. Una vez que ya conocemos la notación científica y sabemos pasar de notación científica a decimal y de decimal, notación decimal a científica, vamos a hacer un ejercicio de cálculo en notación científica con la calculadora. Lo vamos a hacer con la calculadora, pero en parte vamos a preparar el ejercicio. Antes de calcular con la calculadora, vamos a preparar el ejercicio. Entonces vamos a separar, aquí vemos que tenemos un número en notación científica, otro número en notación científica y abajo en el denominador otro número en notación científica. Tenemos 3 números, los dos de arriba se están multiplicando y el de abajo está dividiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar las potencias de 10, las vamos a juntar todas en un lado. Y los números que van delante de las potencias de 10 por otro lado. Es decir, lo vamos a separar así. Los números que no son potencia de 10, 3,62. Por, aquí todo se está multiplicando. 4,71. Partido 6,47. O sea, he puesto por un lado los números que no son la potencia de 10. Y por otro lado voy a poner las potencias de 10. Vamos a ver las potencias de 10. Tengo 10 elevado a menos 2. Por 10 elevado a 5.
y abajo 10 elevado a 3. Y voy a hacer el siguiente cálculo. Por un lado, con la calculadora voy a calcular esto. Esto con la calculadora. 3,62 por 4,71 entre 6,47. Y por otro lado, voy a calcular qué potencia de 10 me resulta aquí. ¿Vale? ¿Qué potencia de 10? Entonces, tenemos calculadora. Vamos a ir por aquí una calculadora. Bueno, aquí tenemos una. Y ese cálculo sale lo siguiente. $3,62 por 4,71 entre 6,47. Bueno, pues eso sale, voy a poner algunos decimales, 2,635. Vale, 2,635. Hay más decimales, pero yo lo voy a dejar ahí. Por 10 elevado a. Vamos a ver qué exponente sale. Los de arriba están multiplicando, por tanto se restan. Pero se suman menos 2 más 5. El de abajo está dividiendo, por tanto se resta. Resultado. Menos 2, menos 3, menos 5, más 5, 0. Bueno, como notación científica tendría que poner aquí un 0. Para decirle al científico, acordaros, 10 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, como notación científica, esto le diría al científico, no es del tamaño de 1.000.000, ni de 1.000, ni de 10. Es del tamaño de 1. ¿Vale? Como notación científica quedaría así. 10 elevado a 0 le iría indicando al científico que estamos hablando de un tamaño de la unidad, del 1. Siguiente cálculo. Aquí se complica un poco porque uno de los números está al cuadrado. Fijaros que está al cuadrado. Entonces, la propiedad de la potencia me dice que 1,95 se eleva al cuadrado y el 10 elevado a menos 4 se eleva también al cuadrado. Entonces voy a poner los números por un lado, los que no son potencia de 10. 1,95 al cuadrado por 2,28 dividido entre 5,36. Por un lado, los números que no son potencia de 10. Por. Y aquí voy a poner las potencias de 10. Tengo 10 elevado a menos 4 al cuadrado por 10 elevado a 6 dividido entre 10 elevado a menos 9. Con la calculadora hacemos ese cálculo, 1,95 al cuadrado por, las calculadoras científicas tienen una tecla para elevar al cuadrado, por 2,28 partido 5,36. Vale, y eso da 1,617. Luego viene un 4 y un 8, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí, por 10 elevado a, vamos a ver elevado a qué. Primero tengo, estos exponentes se multiplican, menos 4 por 2, menos 8. Como está multiplicando aquí, se suma con el 6. Y abajo, como está restando, como está dividiendo, se resta. Bien, esa
operación, vamos a ver lo que da. Esto igual, menos 8 más 6 más 9. Menos 8 más 6 más 9. Menos y menos más. Resultado, 9. 9 menos 8, 1. Más 6, 7. ¿Vale? El resultado es 7. Luego 10 elevado a 7. Un número grande, el resultado es grande. Del orden de las decenas de millón. ¿Vale? 10 elevado a 7 significa eso. Decenas de millón. Y por último, vamos con este. Tenemos ahora uno de los números, tenemos varias cosas. Uno de los números elevado al cubo. Y luego en el denominador tenemos en vez de uno, dos números. Hay que tener cuidado con la calculadora. Ahora os digo dónde tenéis que tener cuidado. Primero, escribimos los números que no tienen decimales. Este 231 está elevado al cubo y la potencia de 10 también está elevado al cubo, los dos. 2,31 elevado al cubo. Partido 2,96 por 6,88. Eso es la parte que no tiene potencia de 10. Y ahora, la parte que tiene potencia de 10, vamos a ver. Tenemos 10 elevado a 5 por 10 elevado a menos 3 elevado todo a 3. ¿Vale? Acordaros que este 3 es también para el 10 elevado a menos 3. Abajo, 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a 4. Bueno, calculadora. Bueno, para elevar al cubo con la calculadora hay una tecla que pone así en la mayoría de las calculadoras, que es para elevar a lo que tú quieras. Por ejemplo, 3 elevado a 7 se escribiría así, el 3 elevado y el 7. Hay otra calculadora que en vez de esta tecla pone x elevado a y. ¿Vale? Si en vuestra calculadora no encontráis la tecla, pues me lo podéis decir en clase. Más cosas. Cuando metamos esto en la calculadora, el denominador, que hay dos números multiplicando, si la calculadora no dibuja la fracción, hay calculadoras que dibujan la fracción en la pantalla. Pone una fracción, aquí le pone el numerador y aquí el denominador. Si no es de este tipo, que es un poco más antigua o más básica, os aconsejo que cuando vayáis a meter los números en la calculadora de abajo, le pongáis un paréntesis, para que la calculadora entienda que está haciendo una multiplicación, pero que corresponde a un denominador, ¿vale? Que a la vez está dividiendo. Si no, os va a salir un resultado distinto. Entonces, si la calculadora no es de las que tiene esta raya de fracción en la pantalla, entonces poner este paréntesis. De todas maneras, lo que tenéis que hacer es hacerlo con la calculadora y ver que el resultado que vamos a poner aquí es el que os sale a vosotros. Si no os sale esto, es porque estáis cometiendo algún error a la hora de meter los datos en la calculadora. Vamos a hacerlo y escribimos lo que saldría. Eso sale 9,76 por 2,31 elevado al cubo. Entre, yo le pongo paréntesis abajo, 2,96 por 6,88. Bueno, pues eso está dando 5,907 por 10 elevado a. Vamos a echar la cuenta de los exponentes. 5 más porque está multiplicando. Estos dos de aquí se multiplican. Menos 3 por 3, menos 9. Abajo,
¿Está dividiendo? Pues entonces tengo que hacer restar vamos a ver, la manera más fácil, vamos a hacer una cosa, menos, porque están dividiendo, paréntesis. Esta cuenta de aquí, como está multiplicando abajo, voy a hacer una suma de exponentes, menos 2 más 4, menos 2 más 4. Esta es la cuenta. Entonces, este menos es porque están abajo dividiendo. Como están dividiendo, ¿vale? Están en el denominador, le pongo un menos de que voy a restar. Y esta suma de dentro que he hecho es de los que se están multiplicando abajo. Vamos a ver lo que el resultado que esto da. Tengo 5 más y menos es menos. Después, en el paréntesis, menos 2 más 4 es lo mismo que 4 menos 2, que son 2. Menos 2. Igual, 5 menos 9 menos 2 es lo mismo que 5 menos 11, que es menos 6. 5 menos 11 menos 6. Luego esto es 10 elevado a menos 6. Y este es el resultado. 5,9 por 10 elevado a menos 6. Un número muy pequeño. Del orden de las millonésimas. ¿Vale? Es lo que da el cálculo.